Tercera sesión. Madre Teresa. Hábitos espirituales. Día 8. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. La Madre Teresa es una de las mujeres más queridas de todos los tiempos. Surgió como un ícono de bondad en el mundo moderno. Cultivó la imaginación del mundo entero con sus heroicos actos de servicio a los más pobres entre los pobres. Y fue una voz firme de fe y amor en un mundo enloquecido por el materialismo y el hedonismo. Frente al materialismo desenfrenado del mundo moderno, la sencillez de su vida llevó a hombres y mujeres de todas las condiciones a reflexionar sobre el mundo en que elegían vivir sus propias vidas. En una época en la que el secularismo tenía un firme control sobre el alma de nuestra cultura, su humildad podía mantener la atención de cualquier multitud mientras decía profundas verdades espirituales. Esta monja católica intrigaba los corazones, confundía las mentes e inspiraba los espíritus de personas de toda fe y nación. Sin ningún producto que vender ni representantes de relaciones públicas, se convirtió en una de las personas más famosas del mundo, y su mera presencia era tan magnética y poderosa que los líderes mundiales y las celebridades de todo tipo a menudo quedaban desconcertados. Su atractivo era verdaderamente católico universal. Era una mujer extraordinaria. Su fe no era un discurso, sino que la vivía y la respiraba. Veía cada momento como una oportunidad para amar. Cada persona le importaba. En comillas, creo en el contacto de persona a persona. Cierro comillas. Dijo una vez, cada persona es Cristo para mí, y como solo hay un Jesús, la persona con la que me encuentro es la única persona en el mundo en ese momento. Los que pasaban tiempo con ella solían comentar, en el momento en que estabas con ella, solo esperabas tú y ella. No miraba por encima del hombro para ver qué pasaba a su alrededor. Tenías toda su atención. Era como si para ella no existiera nada más que tú. La Madre Teresa fue considerada santa en vida durante décadas y fue canonizada el 4 de septiembre de 2016, solo 19 años después de su muerte. ¿Qué diferencia a los santos de los miles de millones de personas a lo largo de la historia? ¿Qué los distingue? Sus hábitos, las cosas que hicieron con una constancia infalible cada día, cada semana, cada año. Haz un inventario de los hábitos que definen la vida de los santos y en una lista bastante corta, ¿qué hacían cada día, cada semana, cada mes, cada año? Cosas sencillas como el hábito de la oración y un retiro anual, rezar el rosario y cuidar a los pobres. Y la superposición de un santo a otro es enorme. No todos tenían hábitos muy diferentes, sino hábitos muy parecidos. Por eso es un error buscar caminos nuevos y diferentes para la vida espiritual. Este tipo de búsqueda suele estar impulsada por ego y alimentada por el orgullo, y por lo tanto carece del ingrediente esencial para el crecimiento espiritual, que es la humildad. El camino de la espiritualidad cristiana está muy trillado, no es un secreto ni un misterio, es fácil de descubrir y está al alcance de cualquiera, y funciona. Cuando reflexiono sobre la vida de la Madre Teresa, las preguntas que me hago son, ¿de dónde procedía su poder para amar tan profundamente? ¿Cuál era la fuente de su fortaleza para servir tan desinteresadamente? ¿Cómo pudo esta mujer inspirar a tanta gente a entregar su vida a Dios?
Las respuestas a estas preguntas también están profundamente arraigadas en su vida. Durante décadas pasó tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento. Su poder para amar, su fuerza para resistir y su don para inspirar a los demás nacieron de la Eucaristía. Esta mujer creía en la centralidad de Jesucristo. Conocía su centralidad en la historia y en la eternidad. Y confiaba en su centralidad, en su propia vida. Ahí está la fuente, Jesús en la Eucaristía. Ella puso a Jesús en el centro de su vida. La adoración eucarística fue uno de los principales hábitos espirituales de la Madre Teresa. Pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía era una parte esencial de lo que hacía ser quien era. Es un hábito que compartía con casi todos los santos. El mundo estaba obsesionado con el poder y el magnetismo de su bondad, y sin embargo ignoraba la fuente de la santidad que ella manifestaba donde quiera que iba. Hubiera sido fácil para ella extraviarse en la enorme fama que el mundo le prodigaba. ¿Por qué no lo hizo? Los medios de comunicación están llenos de historias de personas famosas que han sido masticados y escupidos por la fama. ¿Por qué la fama no afectó a la Madre Teresa de la misma manera? Pasaba la primera hora de cada día en adoración ante el Santísimo Sacramento. A medida que crecía la repercusión de su trabajo, algunos de sus allegados le pedían que redujera ese tiempo a 30 minutos. Señalando en cada minuto que pasaba con la gente, daba un fruto tremendo. Esto pudo parecer razonable y racional a quienes proponían el cambio, especialmente a la luz de todas las demás prácticas espirituales diarias de la Madre Teresa. Entonces, ¿se rindió a ella? No. Aumentó su tiempo de adoración a 2 horas cada mañana y recordó a sus allegados que Jesús era la fuente de todos los frutos que estaba dando su trabajo. Más tarde, cuando su leyenda creció, aumentó su adoración diaria a 3 horas. Nuestras vidas cambian cuando cambian nuestros hábitos. ¿Qué problema estás intentando resolver en tu vida ahora mismo? ¿Ves cómo el hábito de la adoración te ayudaría a resolver ese problema? ¿Ves cómo el hábito de la adoración te habría ayudado a evitar ese problema para, en primer lugar? ¿Cómo cambiaría tu vida si pasaras 1 hora el día ante el Santísimo Sacramento? Intenta no descartar la pregunta. Reconozco que para la mayoría de las personas esto no es posible, pero considéralo por un momento. ¿Cómo cambiaría tu vida? Piérdete en esa reflexión durante unos instantes. Piensa en ello mientras sigues con tu día a día. Ahora, piensa en esto. ¿Qué es posible? 1 hora a la semana, 1 hora al mes, 10 minutos al día, porque todo lo que sea posible debes comprenderlo y permitir que el poder de la Eucaristía se derrame en tu alma. Sigue el consejo de la Madre Teresa. Si puedo darte algún consejo, te ruego que te acerques más a la Eucaristía y a Jesús. Debemos rezar a Jesús para que nos dé esa ternura de la Eucaristía. El novelista francés Léon Bloy escribió una vez: la única verdadera tristeza, el único verdadero fracaso, la única gran tragedia de la vida es no llegar a ser santo. Aunque llegar a ser santo es el objetivo primordial de la vida cristiana, la mayoría de la gente nunca considera seriamente que sea una posibilidad. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo empezar? Adoptando los hábitos espirituales que los santos tenían en común. ¿Necesitas el hábito de la adoración? ¿Con qué frecuencia? No lo sé. ¿Durante cuánto tiempo?
No lo sé. Eso es entre tú y Dios, pero fue central en la vida de los santos y te animo a que lo hagas central en tu vida, aunque solo sea 1 hora al mes. Se ha observado que la gente emula a las 5 personas con las que pasa más tiempo, para bien o para mal. Haz de Jesús una de esas 5 personas. Pasar tiempo en presencia de Jesús en la Eucaristía te transformará a ti y a tu vida de un modo que ni siquiera puedes imaginar. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección. Nuestras vidas cambian cuando cambian nuestros hábitos. Adoptar el hábito de la adoración eucarística cambiará todos los aspectos de tu vida. Tendemos a emular a las personas con las que pasamos tiempo. Al pasar tiempo en presencia de Jesús, en la Eucaristía, nos pareceremos más a Él. Virtud del día. La constancia. La virtud de la constancia nos permite moderar nuestro comportamiento en consonancia con nuestra fe y nuestros valores. Exige que abandonemos los caprichos frívolos, las preferencias y los antojos a medida que surgen a lo largo del día y nos mantengamos fieles al rumbo que nos hemos fijado. También requiere constantes microalineaciones entre tus palabras, creencias y acciones. Un hombre constante se conduce y se corrige para mantener su verdadero norte. Una mujer con la virtud de la constancia es un gran consuelo para sus amigos y familiares. A veces se confunde a las personas constantes con aburridas, pero solo por parte de quienes no valoran la rara paz que la constancia aporta silenciosamente a nuestras vidas. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, quita la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Juan Pablo II. La oración después de la comunión. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Una oración después de la comunión cambió mi vida. Tenía 13 años y el Papa San Juan Pablo II estaba de visita en Australia. Mi padre me llevó a una enorme misa al aire libre. No fue mi oración la que cambió mi vida, sino la oración de San Juan Pablo II, su testimonio, su ejemplo. ¿Alguna vez viste rezar al Papa San Juan Pablo II? Cada mañana celebraba misa en su capilla privada con unos 20 invitados. Quizás conozcas a alguien que tuvo la suerte de asistir o tal vez hayas visto imágenes de televisión de una de esas misas. Cuando este hombre se arrodillaba para rezar después de la comunión, cerraba los ojos y se iba a un lugar muy profundo de sí mismo. Una vez allí, nada ni nadie podía distraerlo de la comunión con Dios. ¿Qué significa estar en comunión con Dios? Compartir tus pensamientos y sentimientos íntimos. El Papa San Juan Pablo II iba a ese lugar profundo dentro de sí mismo y de ese lugar sacaba el fruto de su vida. Sabiduría, compasión, generosidad, comprensión, paciencia, valentía, perspicacia, perdón, humildad, inspiración y un amor tan evidente que casi se podía tocar. En esos momentos después de la comunión no permitía que nada lo distrajera de su oración. No dejaba que nadie desviara su atención de su divino visitante.
en esos preciosos momentos después de recibir el Santísimo Sacramento. Lo asombroso es que si pusiéramos al mismo hombre en un estadio de fútbol con 100.000 personas y 1.000.000 más de distracciones, él seguía arrodillado después de la comunión. Cerraría los ojos e iría a ese lugar profundo dentro de él donde se conectaba con Dios y vivía su vida desde ese lugar. Encuentra ese lugar dentro de ti, encuentra ese lugar en lo más profundo de ti mismo, el lugar donde puedes conectar con Dios y con tu verdadero yo. Si no haces nada más en tu vida, encuentra ese lugar para más y más tiempo en ese lugar y comienza a vivir tu vida desde ese lugar profundo. ¿Cómo puedes encontrar ese lugar profundo dentro de ti? Hay una manera que puedo garantizar que funciona. Hazte amigo del silencio. No estoy sugiriendo que pases 4 o 6 horas al día en silencio. Acércate a una iglesia durante el día, cuando esté vacía y en silencio. Busca un rincón tranquilo y una silla cómoda en casa. Deja la música apagada en el auto de camino al trabajo. Pasa una tarde sin televisión, una vez a la semana. Pruébalo, funciona. Si quieres vivir desde lo más profundo de ti mismo, visita cada día el aula del silencio durante unos minutos. El Papa San Juan Pablo II escribió: la Eucaristía es el secreto. Es el secreto de mi jornada. Da fuerza y sentido a todas mis actividades de servicio a la Iglesia y al mundo entero. Dejen que Jesús sacramentado les hable al corazón. Él es la verdadera respuesta de vida que buscan ustedes. Él permanece aquí en nosotros. Él es Dios con nosotros. Búsquenlo sin cansarse. Acójanlo sin reservas. Ámenlo sin interrupción. Hoy, mañana y siempre. ¿Cuál es el secreto de tu día? Confía, entrégate, cree, recibe. Lección: hazte amigo del silencio para encontrar y pasar tiempo en ese lugar profundo dentro de ti, donde eres capaz de conectar con tu ser más verdadero y con Dios. Mientras más tiempo pases en silencio, más capaz serás de vivir tu vida desde ese lugar profundo. Virtud del día: la atención. La virtud de la atención es un signo del cuidado a los demás y del cuidado del alma, que es un don inconmensurable de Dios. Las personas atentas se fijan en las cosas en su interior, en las situaciones y circunstancias de la vida cotidiana y en los demás. Se fijan en la persona que más sufre. La atención sostenida en la oración se desarrolla practicando la atención sostenida en nuestro trabajo y con otras personas. Presta toda tu atención a la persona que tienes delante en cada momento. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Teresa de Lisieux. Jesús en cada sagrario. Hace un par de días exploramos un poco la notable historia de la Madre Teresa, pero la historia dentro de la historia es igualmente notable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo aprendió la Madre Teresa a vivir, amar y rezar como lo hizo? Esta pregunta nos lleva a otra asombrosa mujer católica,
que la Madre Teresa nunca conoció, otra monja que vivía en un convento carmelita en el sur de Francia. Se llamaba Santa Teresa de Lisieux. Teresa creía que el amor se expresa a través de la atención a las pequeñas cosas que llenan nuestra vida cotidiana. La Madre Teresa practicó el caminito, enseñado por Teresa, y lo compartió con millones de personas en todo el mundo. Esta conexión demuestra que cada momento santo es un acontecimiento histórico. Cada vez que elegimos amar a Dios y colaborar con Él para amar a nuestro prójimo, cambiamos el curso de la historia humana, porque nuestros momentos santos reverberan poderosamente en las vidas de personas de otros lugares y otros tiempos. Teresa de Lisieux ingresó al convento a los 15 años y murió a los 24, pero su influencia sigue resonando en la vida de más de 4.500 misioneras de la caridad, la orden que fundó la Madre Teresa, que hoy trabajan en 133 países. Es imposible medir el impacto de Santa Teresa de Lisieux en la historia, pero es enorme. La santidad es profundamente personal, pero también comunitaria e histórica. La santidad no es algo que hacemos por nosotros mismos, es algo que Dios hace en nosotros cuando cooperamos. Es algo que Él hace en nosotros, no solo por nosotros, sino por los demás y por la historia. Teresa de Lisieux fue una gran maestra para la Madre Teresa y compartirá generosamente su sabiduría con nosotros si nos abrimos al caminito. Vivimos en un mundo que rinde culto a la complejidad y la grandiosidad, pero el genio de Dios se encuentra en la sencillez de las cosas ordinarias. La Eucaristía es la máxima expresión de su camino ordinario, que viene a nosotros en la sencillez del pan y el vino. Teresa de Lisieux es una de las santas más populares e influyentes de la historia de la Iglesia Católica. El Papa San Pío X la llamó, entre comillas, la mayor santa de los tiempos modernos, cierro comillas, conocida por su amor, el camino ordinario, el amor al camino ordinario, el camino sencillo, el caminito. Defendió una espiritualidad accesible a personas de todas las edades, independientemente de su formación intelectual o su vocación. Su enfoque de la vida espiritual era sencillo y práctico, y este modelo de santidad es hoy más poderoso que nunca. Te ofreceré la manera más sencilla que conozco para adoptarlos. Sé consciente de la presencia de Dios en cada momento de cada día. ¿Cómo? Te ofreceré la manera más práctica que conozco. En cada momento de cada día, durante el resto de tu vida, conoce dónde está el sagrario más cercano. ¿Dónde está el sagrario más cercano? A tu casa. ¿Qué tan cerca está el sagrario más cercano a tu lugar de trabajo? Cuando te vayas de vacaciones, averigua dónde está el sagrario más cercano. ¿Dónde está Jesús? En el sagrario más cercano. Te das cuenta de que Jesús está allí en el sagrario, expresamente para ti. Arde en deseos de entrar en tu corazón. Estas son palabras de Santa Teresa de Lisieux. Ella aprendió a vivir con Dios en el momento presente. Si no viviera simplemente de un momento a otro, me sería imposible ser paciente, pero solo miro el presente. Olvido el pasado y me cuido mucho de no anticipar el futuro. Ella comprendía el amor de Dios por la sencillez. Nuestro Señor no se fija tanto en la grandeza de nuestras acciones, ni siquiera en su dificultad, como en el amor con que lo hacemos. Pequeñas cosas hechas con gran amor, a esto estamos llamados, a las cosas pequeñas, a las cosas sencillas, a las cosas prácticas. Nuestros egos adoran la complejidad y la grandiosidad,
pero son las pequeñas cosas las que conducen al gran amor. Son las cosas sencillas las que hacen florecer nuestras almas. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección. Ten en cuenta siempre la presencia de Dios en el mundo. ¿Dónde está el sagrario más cercano? En cada momento de cada día, por el resto de tu vida, conoce la respuesta a esta pregunta. Virtud del día, conciencia espiritual. La virtud de la conciencia espiritual se caracteriza por la sensibilidad ante la presencia de Dios. Nos hace conscientes de cómo diferentes personas, cosas y experiencias nos unen a Dios o nos alejan de Él. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón, que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Maximiliano Kolbe. No hay amor sin sacrificio. Nuestro amor por la comodidad elimina el sacrificio de nuestras vidas, y no hay amor sin sacrificio, por lo que nuestra obsesión por la comodidad está eliminando el amor. En un mundo que puede ser frío y duro, violento y a veces brutal, los santos demuestran que nuestra humanidad tiene un lado mejor. Nuestro mejor lado es amable y cariñoso, compasivo y gentil. Los santos fomentaron este lado mejor con disciplinas espirituales y actos de servicio amoroso. Estos actos exigían sacrificios personales que pueden vincularse directamente a la cruz a través de la Eucaristía. Maximiliano Kolbe demostró la fuerza del amor y del sacrificio en medio de la brutalidad de la Alemania nazi. Su momento de abnegación heroica fue una demostración épica de generosidad. Frente a la fría indiferencia, fue un momento de amor ardiente. Frente a la brutalidad atroz, fue un momento de rendición gentil. Kolbe era sacerdote en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alemania invadiera Polonia, organizó un hospital provisional en el monasterio donde vivía, con la ayuda de algunos hermanos que permanecieron allí. Entre 1939 y 1941, dieron cobijo y atención a miles de refugiados que huían de la persecución nazi. Esto incluyó esconder de los alemanes a más de 2.000 hombres, mujeres y niños judíos. El centro de la vida diaria del monasterio era la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Kolbe reconoció el mal al que se enfrentaba el mundo y llamó a la oración constante ante la Eucaristía. El auge del mal llevó a Kolbe a situar a Jesús en el corazón de su comunidad. Estas fueron sus palabras a las personas. Jesús es el primer ciudadano de Niepokalanów, el monasterio de Kolbe. El hermano mayor y esposo de las almas, presente en la Eucaristía. Él nos hace hermanos. Él calienta nuestros corazones con el amor mutuo. Finalmente, el monasterio fue clausurado. Kolbe fue arrestado por la Gestapo y enviado a Auschwitz en julio de 1941. Un hombre escapó del campo. El subcomandante eligió a 10 hombres para matarlos de hambre en un búnker subterráneo con el fin de disuadir a los demás de intentar escapar. Uno de los elegidos gritó: «Mi mujer, mis hijos». Kolbe se ofreció voluntario para ocupar su lugar. Tras 2 semanas sin comida ni agua, Maximiliano Kolbe era el único con vida. Los guardias lo mataron con una inyección letal para poder
reutilizar el búnker. Murió el 14 de agosto. La historia del cristianismo está plagada de sacrificios grandes y pequeños que reflejan el amor del sacrificio de Jesús en la cruz. En todo lugar y tiempo, la abnegación y el sacrificio por el bien de los demás es otro rico tema que recorre la vida de los santos. Nuestros tiempos modernos parecen adictos a la comodidad y alérgicos al sacrificio. Ambas posturas hacen que la vida cristiana sea, como mínimo, difícil y como máximo imposible. Para amar y amar profundamente, tenemos que estar dispuestos a renunciar a alguna comodidad y asumir algún sacrificio. El amor a la comodidad es una forma de adoración a uno mismo. Dejemos a un lado nuestra fijación con la comodidad y adoremos al único Dios verdadero, adoptando el espíritu de sacrificio que Jesús abrazó en la cruz. Nuestra disposición a hacer sacrificios por los que amamos es una de las formas en que damos peso a las palabras "te amo". ¿Y de dónde viene el valor, la fuerza y la gracia para hacer sacrificios que dan vida? De Jesús en la Eucaristía. San Maximiliano Kolbe escribió: Jesús, tú vienes a mí y te unes íntimamente a mí en forma de alimento. Tu sangre corre ahora en la mía, tu alma, Dios encarnado, compenetra la mía, dándole valor y apoyo. ¡Qué milagros! ¿Quién lo hubiera imaginado? Maximiliano Kolbe había dado su vida por otras personas miles de veces antes de aquel día en Auschwitz. Puede que tú y yo nunca nos encontremos en una situación así, pero cada día está lleno de oportunidades para ocupar el lugar de otra persona. Cada vez que lo hacemos es un momento santo, es un momento eucarístico. ¿Qué pequeño sacrificio estás dispuesto a hacer hoy por otra persona? Confía, entrégate, cree, recibe. Lección: no hay amor sin sacrificio. El amor es indispensable para un cristiano y por lo tanto también lo es el sacrificio. Haz cada día pequeños sacrificios que demuestren claramente tu amor a Dios y al prójimo. Virtud del día: el sacrificio. La virtud del sacrificio realza el sentido de nuestra existencia. La capacidad de dejar a un lado nuestros deseos y preferencias personales sin esperar nada a cambio es una prueba de la nobleza de la persona humana. Deja que tu egoísmo dé paso al amor y abrazarás con entusiasmo los sacrificios de la vida cotidiana. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón, que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Santo Tomás de Aquino. Hay una diferencia. Era una típica mañana de miércoles en Nápoles, Italia. Corría el año 1273 y era la fiesta de San Nicolás. La temperatura rondaba los 50 grados Fahrenheit, como casi siempre en esa época del año. Y el corpulento sacerdote, con el mismo hábito negro que llevaba desde hacía años, estaba haciendo lo que más le gustaba en el mundo. Estaba oficiando misa. Su concentración y compromiso eran palpables para todos los asistentes. El sacerdote era conocido por sus experiencias místicas durante la misa. Muchos lo habían visto echarse a llorar o quedarse estupefacto durante la consagración. Otros habían oído ciertas historias.
Así que no era extraño que ese día, mientras consagraba el pan y el vino, una visión se apoderara de sus sentidos. Más tarde, algunos dirían que él vio a Jesús, otros que le fue concedida una visión de la gloria del cielo. El propio sacerdote nunca explicó lo sucedido ni describió lo que vio. No fue la visión lo que conmocionó a los que conocían al sacerdote, fue lo que hizo a continuación. Después de toda una vida dedicando a la escritura su inigualable genio intelectual, el sacerdote declaró que su obra había terminado. Cuando su secretario y amigo le preguntó qué había sucedido, él respondió: todo lo que he escrito parece ser una gran cantidad de paja después de las cosas que me han sido reveladas. Esto no significaría mucho para la mayoría de la gente, pero fue una afirmación asombrosa para este sacerdote en particular. Su nombre era Tomás de Aquino. A lo largo de los 2000 años de historia del catolicismo, Santo Tomás de Aquino figura entre los más grandes teólogos y filósofos que ha conocido la Iglesia. Muchos creen que su contribución intelectual no tiene parangón. Sus obras teológicas y filosóficas se siguen estudiando hoy en día en todo tipo de escuelas y universidades de todo el mundo. Su Suma Teológica es una obra maestra de proporciones épicas, y sin embargo, después de lo que vio en misa aquel fatídico día de diciembre, decidió dejarla inacabada. Moriría solo 3 meses después, sin escribir una palabra más. Santo Tomás de Aquino tenía una de las mentes más brillantes de la historia humana, pero era íntimamente consciente de dos verdades importantes que escapaban a muchas grandes mentes. La primera era el viaje más largo que hacemos va de la cabeza al corazón. Es un viaje espiritual, una peregrinación de oración. Pensamos que el corazón es emocional, y lo es, pero también es profundamente espiritual. Esta fue la segunda. Hay una gran diferencia entre saber sobre Dios y conocer a Dios. ¿Conoces a Jesús o solo sabes sobre Jesús? Santo Tomás de Aquino no era solo una mente brillante, era un hombre impulsado por un profundo amor a Dios, era un hombre de profunda oración, y en el centro mismo de su vida, la fuente de su sabiduría y alegría, estaba la Eucaristía. El mismo hombre que utilizó la filosofía aristotélica para definir la transubstanciación, el hombre en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Apenas podía hablar a veces durante la misa porque estaba muy conmovido cuando participaba en el milagro real. El ejemplo de Santo Tomás de Aquino nos invita a plantearnos algunas preguntas poderosas sobre nuestras propias vidas. ¿Estoy viviendo mi vida desde la mente? ¿Estoy viviendo mi vida desde el corazón? ¿O he encontrado el delicado equilibrio entre el corazón y la mente, donde residen el amor y la sabiduría? Una noche, en la capilla del convento dominico de Nápoles, un sacristán se ocultó para observar a Santo Tomás de Aquino en oración. Vio a Tomás suspendido en el aire y oyó que Cristo le hablaba desde el crucifijo de la pared de la capilla. Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué recompensa tendrás? Señor, nada más que a ti mismo, fue la respuesta de Tomás. Cada vez que pensamos que queremos algo distinto de Jesús, estamos equivocados, confundidos, desorientados, desilusionados o engañados, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. El amor toma el relevo donde lo deja el conocimiento. Es lo que observó Santo Tomás. A medida que profundizamos en nuestra relación con la Eucaristía,
Resulta fructífero ampliar nuestros conocimientos y nuestra comprensión intelectual de la Eucaristía. Sin embargo, no olvidemos nunca qué es nuestra relación con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, lo que anima nuestra fe. Como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, Santo Tomás lo dijo más profundamente de lo que yo podría esperar. La Eucaristía es el sacramento del amor. Significa amor, produce amor. La Eucaristía es la consumación de toda la vida espiritual. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección. Saber sobre alguien no es lo mismo que conocer a una persona. Esfuérzate por conocer más a Jesús cada día que pasa. Virtud del día. Sabiduría. La virtud de la sabiduría es el buen juicio para considerar los resultados y las consecuencias de las elecciones de hoy en el futuro. En esta vida y en la eternidad, el mundo está ahogado en información y conocimiento, pero hambriento de sabiduría. La sabiduría es la verdad vivida, comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Hermana Faustina, no tardes. Elena Kowalska era una joven polaca de 19 años con el corazón roto. Hacía poco que había renunciado a su sueño de entrar al convento. Su familia se oponía y ella no tenía medios económicos para entrar por su cuenta. Unos meses más tarde, en una cálida noche de verano, ocurrió algo misterioso. Elena estaba en un baile con su hermana. La fiesta estaba en su apogeo cuando un joven la invitó a bailar. Decidida a seguir adelante con su vida, Elena salió a la pista de baile, dio vueltas e intentó disfrutar del momento. Pero de repente la música pareció detenerse. El baile se desvaneció y Elena se encontró cara a cara con Jesús. ¿Cuánto tiempo vas a seguir posponiéndome?, le preguntó él. Entonces, tan rápido como había aparecido la visión, se desvaneció. Elena se estremeció y no quiso seguir bailando. Creía que Dios había cerrado la puerta a su sueño de entrar al convento. Pero ahora, con este mensaje directo de Jesús, se demostraba que su suposición era errónea. A pesar de que todos los obstáculos parecían interponerse en su camino, salió de casa y encontró un convento dispuesto a abrirle sus puertas. Fue allí donde Elena se dio a conocer como Sor María Faustina. Al poco tiempo, Jesús se le apareció a Faustina una y otra vez para compartir un solo mensaje: la misericordia. El siglo XX fue uno de los siglos más desagradables y mortíferos en la historia de la humanidad. Y justo en medio de todo ello, Jesús estaba compartiendo un mensaje de misericordia a través de Sor Faustina. En su diario, Sor Faustina escribió: toda gracia fluye de la misericordia, y la última hora abunda en misericordia. Para nosotros, que nadie dude de la bondad de Dios. Aunque los pecados de una persona fueran tan oscuros como la noche, la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Una sola cosa es necesaria: que el pecador entreabra la puerta de su corazón, por pequeña que sea,
para dejar entrar un rayo de la gracia misericordiosa de Dios, y entonces Dios hará el resto. Ese mensaje de misericordia se extendía de modo particular a la Eucaristía. Durante una de sus visiones, Jesús le dijo a Sor Faustina: cuando me acerco a un corazón humano en la Sagrada Comunión, mis manos están llenas de toda clase de gracias que quiero dar al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan en otras cosas. Oh, qué tristeza me da que las almas no reconozcan el amor. Me tratan como a un objeto muerto. Un objeto muerto, un pedazo de pan, una copa de vino. Muertos. Cuando Jesús caminó por la tierra, dejó claro que la recepción de su cuerpo y sangre no era un ritual simbólico, sino que en la Eucaristía recibimos realmente la real y verdadera presencia de Dios. Reafirmó esta verdad a Sor Faustina. Él está vivo, no muerto. El pan no es pan, sino la vida misma de Dios enviada a ti por amor y por misericordia. En sus épicos escritos sobre la divina misericordia, Sor Faustina escribió: querías quedarte con nosotros y por eso nos dejaste a ti mismo en el sacramento del altar. Y nos abriste de par en par a tu misericordia. Nos abriste un manantial inagotable de misericordia, dándonos tu posesión más querida, la sangre y el agua que brotaron de tu corazón. Él quería quedarse con nosotros. Piensa en ello. Quería quedarse con nosotros. Quería estar aquí contigo. Al consagrarte a la Eucaristía, te conviertes en agente de misericordia. Misericordia hermosa, valiente, amorosa, transformadora, interminable. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección: deja de postergar a Dios. Entrégate a lo que Él te llama a hacer por completo y sin demora. Virtud del día: la misericordia. Santo Tomás de Aquino definió la virtud de la misericordia en su gran suma teológica como la compasión que hay en nuestros corazones por la miseria de otra persona, una compasión que nos impulsa a hacer lo que podemos para ayudarlo. La misericordia es una forma de generosidad temporal y espiritual. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis oídos. Quita la sordera de mis oídos. Quita la ceguera de mis ojos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia y sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. María, el poder del sí. Uno de los frutos de la consagración es una mayor conciencia de lo poderoso que es nuestro sí. El libre albedrío es un don extraordinario, es la esencia del amor. La capacidad de decir sí conlleva un poder y una responsabilidad sobre los que pocas personas en la historia han reflexionado lo suficiente como para tomárselo en serio. En la mayoría de los casos, lo damos por sentado y abusamos de esta extraordinaria capacidad. Pero cada vez que dices sí, te cambia para siempre. La consagración consiste en decir sí a Dios. Esta consagración a la Eucaristía será un gran sí, uno de los mayores síes
de tu vida. Una palabra, 2 letras, sí. Al final todo se reduce a eso. ¿Estamos dispuestos a decir sí a Dios? Hay algunas líneas hermosas en las Escrituras que lo resumen todo. En la pared de la habitación de mis hijos hay un cuadro del arca de Noé, y en el marco de madera están inscritas las palabras, entre comillas, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, cierro comillas. Génesis 7:5. Eso es, haz lo que Dios te pida. En las bodas de Caná, María dijo a los sirvientes, abro comillas, hagan todo lo que Él les diga, cierro comillas. San Juan 2:5. Di sí a Dios en todo. Momento a momento cada uno de nosotros está llamado a abrazar su voluntad. Es algo monumentalmente sencillo, pero encontramos infinitas maneras de complicarlo y de evitarlo. ¿Por qué no buscamos apasionadamente la voluntad de Dios? Con demasiada frecuencia me encuentro diciendo sí a Dios a regañadientes. No es un sí generoso, lo sé, y sé que Dios lo sabe. Cuando el ángel Gabriel acudió a María para anunciarle que Dios quería que diera a luz a su hijo, ella respondió con un sí rotundo. En ese momento de hermosa entrega, María se convirtió en el primer sagrario que albergó el cuerpo y la sangre de Jesús, el Salvador del mundo. Cada vez que recibimos la Eucaristía, nos convertimos también en sagrarios vivientes que contienen a Jesús. El sí de María resuena a lo largo de la historia. Fue el gran sí. Sus humildes palabras de entrega. Hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas 1:38. Son una espiritualidad en sí mismas. Buscar y hacer la voluntad de Dios ha sido el camino de los santos durante más de 2000 años. Aunque de la entrega de María se pueden extraer infinitas inspiraciones, lo que sucedió después es lo que nos abre los ojos a lo que significa realmente llevar a Jesús al mundo. A María le acababa de decir que iba a ser la madre de Dios, que llevaría al Mesías en su vientre. Y sin embargo, su primer pensamiento fue para los demás. ¿Con qué frecuencia tu primer pensamiento son los demás? Leemos en las Escrituras que María se levantó y fue apresuradamente a ver a su prima Isabel. San Lucas 1:39, de quien María acababa de descubrir que estaba embarazada, ya anciana, de Juan Bautista. ¿Cuándo fue la última vez que respondiste a tu cónyuge, a tus padres o a tus clientes apresuradamente? ¿Cuándo tu marido o tu mujer te piden que hagas algo? ¿O cuando tu jefe en el trabajo te pide que hagas un pequeño extra? ¿Respondes con entusiasmo para servir? Vivimos en una época de sinsentido porque hemos perdido de vista que nuestro propósito es servir a Dios y a los demás. Y mientras más pensamos en nosotros mismos, más infelices nos volvemos. María se apresuró a servir a Isabel. Fue su primera reacción, su respuesta instintiva. Con demasiada frecuencia mi primera reacción es de egoísmo. No tengo ganas. Lo haré más tarde. No puede hacer lo otro, pero María tenía instinto de servicio y una gran humildad. Dios quiere llenarnos de un santo sentido de urgencia. Cada día la gente pierde la esperanza. Dios parece estar lejos de ellas. Se sienten abandonadas, invisibles, no queridas. Es mucho lo que está en juego. María quiere enseñarnos a amar a Dios y al prójimo con este santo sentido de la urgencia. Y aún hay otra lección para nosotros. Las Escrituras nos dicen que cuando María saludó a Isabel, el niño Juan Bautista saltó de alegría en su vientre, incluso en el vientre materno.
Juan Bautista reconoció que estaba en presencia de Dios. Hay una conexión entre este pasaje y otro del Antiguo Testamento en el que David baila de alegría ante el arca del testimonio. Para el pueblo judío, el arca del testimonio era la morada de Dios entre ellos. Así como David bailaba de alegría en presencia de Dios, ahora vemos a Juan Bautista bailando de alegría en presencia de Dios en aquel momento. María era un sagrario humano, la nueva arca del testimonio. El niño Juan Bautista ya tenía la extraordinaria conciencia espiritual de reconocer esa asombrosa verdad y bailaba de alegría en el vientre de María. ¿Llevas alegría a la vida de la gente? ¿Experimenta la gente alegría cuando se entera de que vas a visitarla? Si llevas a Jesús contigo a todas partes, te convertirás en un embajador de la alegría. El arca del testimonio era la morada de Dios en la tierra. El cuerpo de María era ahora la morada de Dios en la tierra. Y cuando recibes a Jesús en la Eucaristía, te conviertes en la morada de Dios en la tierra. El problema es que hemos perdido nuestros sentidos. Es un dicho común, pero ¿qué significa? Significa incapaz de encontrar el camino o de saber dónde se está. Nuestros sentidos espirituales ya no somos capaces de reconocer la presencia de Dios. Nuestros sentidos espirituales han sido embotados y ahogados por el caos de nuestras vidas. Supliquemos a Dios que despierte y agudice nuestros sentidos espirituales para que podamos reconocerlo en cada momento y danzar de alegría. Con cada pequeño sí que le demos a Dios, nuestros sentidos espirituales serán despertados, restaurados, agudizados y fortalecidos. Di sí a Dios, hoy de tantas pequeñas maneras como sea posible. Así estarás preparado cuando se te pida un gran sí. ¿Cómo lo harás? Dándote cuenta de dónde viene la fortaleza. ¿Puedes hacerlo tú solo? No, pero puedes hacerlo. Recuérdatelo a ti mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Confía, entrégate, cree, recibe. Lección. Di sí a Dios en todas las cosas. Busca activamente oportunidades para decir sí a Dios a lo largo del día. Virtud del día, la humildad. La virtud de la humildad es el punto de partida de la vida espiritual. Las pequeñas obras hechas con humildad son infinitamente más agradables a Dios que las grandes obras hechas con orgullo. Lo repito, las pequeñas obras hechas con humildad son infinitamente más agradables a Dios que las grandes obras hechas con orgullo. El autoconocimiento hará que la humildad se arraigue en tu vida y en tu alma. La dignidad interior que nace de la humildad es asombrosamente atractiva. Comunión espiritual. Jesús, creo que tú estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Cada día anhelo más de ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente en este momento, te invito a que vengas y habites en mi corazón. Que esta comunión espiritual aumente mi deseo de la Eucaristía. Tú eres el sanador de mi alma. Quita la ceguera de mis ojos, la sordera de mis oídos, la oscuridad de mi mente y la dureza de mi corazón. Lléname de gracia, sabiduría y valor para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor mío y Dios mío, acércame a ti más que nunca. Amén. Que la paz del Señor Jesucristo en este día te acompañe.